recogía un fantasma en medio de la noche. Hola, ¿cómo están, oyentes? Me llamo Luis y llevo más de 20 años manejando trailers por todo el país. En todo este tiempo, he visto cosas raras, accidentes, animales cruzándose en el camino, incluso gente que no tiene nada que hacer en medio de la nada. Pero hoy quiero contarles algo que me pasó y que, hasta ahora, no logro explicar. Así que ponte cómodo, sube el volumen y prepárate, porque lo que te voy a relatar no es una simple historia, es algo que viví en carne propia. Era una madrugada fría, de esas que te calan los huesos aunque estés dentro de la cabina. Estaba manejando por una carretera desolada, un tramo solitario rodeado de bosque que los locales llaman el Camino de las Sombras. Había aceptado ese trabajo de última hora porque el pago era bueno, pero ya empezaba a arrepentirme. El reloj marcaba cerca de las 3 de la mañana y la niebla era tan densa que apenas podía ver unos metros adelante. Todo estaba en silencio, salvo por el sonido constante del motor. En esos momentos, la soledad te hace pensar en muchas cosas. Recordé historias que otros traileros me habían contado, cosas que habían visto en carreteras como esa. Aunque nunca había creído en fantasmas ni en nada paranormal, debo admitir que el ambiente de esa noche tenía algo distinto, algo pesado. De repente, a lo lejos, vi una figura. Al principio pensé que era un animal, pero al acercarme me di cuenta de que era una persona. Una mujer, para ser exactos. Estaba parada a un lado del camino, vestida con un sencillo vestido blanco que parecía estar mojado. Su cabello largo le cubría casi todo el rostro y mantenía la cabeza inclinada hacia el suelo. Frené el camión y bajé la ventana. ¿Está bien?, le pregunté. Ella levantó la cabeza lentamente y sus ojos, Dios mío, sus ojos estaban llenos de tristeza. Me miró fijamente y respondió con una voz suave, casi como un susurro. ¿Podría llevarme al pueblo más cercano? No podía dejarla ahí sola. Aunque algo en ella me incomodaba, pensé que tal vez había tenido un accidente o que alguien la había abandonado. Así que le dije que subiera. Abrió la puerta despacio y se sentó en el asiento del copiloto, mirando siempre hacia adelante. Intenté romper el silencio mientras manejaba. ¿Qué hacía por aquí a estas horas?, le pregunté. Vengo de muy lejos, respondió sin dar detalles. Lo extraño fue que, apenas subió, la cabina comenzó a enfriarse, como si alguien hubiera encendido el aire acondicionado, pero yo no lo había tocado. Traté de ignorarlo, pensando que era cosa mía, y seguí manejando. La carretera era cada vez más oscura, y la niebla parecía volverse más densa. El ambiente, ya de por sí tenso, se sentía aún más opresivo. Intenté distraerme, pero no podía dejar de pensar en lo raro de la situación. Estaba acostumbrado a ver gente pidiendo aventón, pero algo en la actitud de esa mujer me hacía sentir incómodo, como si no perteneciera a ese lugar. Después de un rato, ella señaló un desvío a la derecha. Por favor, por aquí. Dudé un momento. Ese camino no estaba en mi ruta, pero algo en su tono me convenció. Giré y seguimos avanzando por una vía aún más solitaria y oscura. Llegamos a un pequeño puente de madera que cruzaba un río. Apenas iluminado por los faros del camión, el agua se veía negra como el carbón. De repente, ella habló otra vez, pero esta vez su voz sonó diferente, más profunda, casi como un eco. Aquí fue donde todo terminó para mí. Sentí un escalofrío recorrerme. Giré la cabeza para mirarla, pero el asiento estaba vacío. Frené de golpe, con el corazón a 1000. No entendía qué estaba pasando. Miré hacia el asiento del copiloto, y el cinturón de seguridad seguía abrochado, como si nunca se hubiera desabrochado sola. No sé si por miedo o por pura curiosidad, bajé del camión. Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia el borde del puente. Miré hacia abajo, hacia el río, y fue entonces cuando vi lo que no quería ver. Un coche sumergido, apenas visible bajo la luz de la luna. Y a su alrededor, algo flotaba, un vestido blanco.
El mismo vestido que llevaba la mujer. Me caí de rodillas en el borde del puente. Mi cabeza daba vueltas, mi corazón latía desbocado. Todo mi cuerpo pedía huir, pero algo me mantenía ahí, atrapado entre el miedo y la necesidad de comprender qué había sucedido. Miré al río, con la esperanza de que todo fuera una simple coincidencia, pero no pude evitar ver las sombras del pasado. No sé cuánto tiempo me quedé allí, perdido entre el pánico y la confusión, pero cuando finalmente reaccioné, corrí de vuelta al camión como si el diablo me estuviera persiguiendo. Arranqué el motor y salí de ahí a toda velocidad, sin mirar atrás. Conduje hasta el pueblo más cercano, pero ni siquiera quería parar en la gasolinera. Quería irme a casa, olvidarme de esa noche, pero no pude. Al llegar al pueblo, me dirigí directo a la estación de servicio, donde un par de viejos traileros estaban charlando. Les conté lo que había vivido, aunque sabía que sonaba a locura. Ellos, sin embargo, no se sorprendieron. Uno de ellos, un hombre de cara arrugada y manos gastadas por los años, me miró con una mirada que me heló la sangre. «Esa es Sofía», me dijo, con voz grave. «Hace años, ella perdió el control de su auto en esa misma carretera. Su coche cayó al río, y aunque se intentó rescatarla, nunca la encontraron. Desde entonces, los que pasan por ahí la han visto. Siempre en la misma ruta. Siempre pidiendo ayuda». Me quedé sin palabras. Ya no quería escuchar más, pero el otro trailero, con voz baja, agregó: «Y no eres el primero que la ve. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero se dice que su alma quedó atrapada en ese tramo. Nunca volví a esa ruta. Cada vez que conduzco de noche, miro el asiento del copiloto, esperando que nadie lo ocupe. Y aunque trato de olvidar, esa imagen del vestido blanco flotando en el río sigue persiguiéndome. Porque ahora sé, con certeza, que lo que vi esa noche no fue una casualidad ni una ilusión. Fue algo mucho más allá». Hola, ¿cómo están, oyentes? Me llamo Martín, y les doy la bienvenida a un nuevo relato. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de este país en mi tráiler, y aunque en este trabajo uno se enfrenta a cosas de todo tipo, hay experiencias que se quedan contigo para siempre. Hoy quiero compartirles una de esas historias. Lo que van a escuchar no es un invento, ni un cuento para asustar, es algo que viví en carne propia. Le he puesto un nombre que describe perfectamente lo que ocurrió: las huellas de barro. Ponte cómodo. Y comenzamos. Era una noche lluviosa, de esas que parecen eternas. La carretera estaba completamente oscura, y la única luz que tenía era la de los faros del camión, que apenas lograban abrirse paso entre la cortina de lluvia. Había aceptado un trabajo para entregar una carga urgente, y aunque estaba cansado, decidí continuar. Las entregas no esperan, y el reloj siempre corre en contra de uno. El camino serpenteaba entre montañas, rodeado de árboles altos que se inclinaban sobre la carretera como si quisieran atraparme. La lluvia no daba tregua, y el sonido constante de las gotas golpeando el parabrisas comenzaba a ponerme de los nervios. No había señal en el teléfono, y no había pasado otro vehículo en horas. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido, y solo quedáramos la tormenta y yo. Después de un par de horas avanzando con dificultad, vi un letrero viejo y oxidado al borde del camino. Apenas pude leer las letras: «Bienvenidos a San Antonio del Monte». No conocía el lugar, pero decidí detenerme. Había una pequeña luz a lo lejos que parecía ser una fonda o algún tipo de negocio, y pensé que sería buena idea tomar un descanso. Me estacioné frente a la fonda, apagué el motor y bajé del camión. El aire era frío, y el barro hacía que cada paso fuera un desafío. Toqué la puerta, y una mujer mayor me abrió. Me miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad, pero me dejó pasar. El interior de la fonda era modesto, con mesas de madera gastadas y una estufa que apenas lograba calentar el lugar. La señora me ofreció un café, y mientras lo bebía, intenté conversar con ella para aliviar un poco la tensión que sentía. «Llueve fuerte esta noche», comenté, más por romper el silencio que por otra cosa.
Cuando llueve aquí, es mejor no salir, respondió, sin apartar la vista de la ventana. Su tono era extraño, como si estuviera advirtiéndome de algo. Pensé que tal vez era superstición o simplemente el tipo de comentario que hace alguien acostumbrado a la soledad de esos lugares. Pero algo en su mirada me inquietó. Terminé mi café rápidamente, le agradecí y regresé al camión. Fue entonces cuando noté algo raro. Había huellas de barro alrededor de la cabina. Eran pequeñas, como las de un niño descalzo. Al principio, pensé que algún chiquillo del pueblo había pasado por ahí mientras estaba en la fonda, pero ¿quién estaría afuera a esas horas y con ese clima? Subí al camión, cerré la puerta y encendí el motor. Mientras me preparaba para salir, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si alguien estuviera observándome. Miré por el retrovisor, pero no vi nada. Revisé el asiento trasero y la cama de la cabina, pero todo estaba en orden. Aún así, el aire dentro del camión se sentía pesado, como si algo invisible lo llenara. Continué mi camino. La lluvia no cedía, y la carretera se volvía más peligrosa con cada kilómetro. A medida que avanzaba, noté que las marcas de barro en el parabrisas no desaparecían, como si algo estuviera tocando el vidrio desde afuera. Frené en seco y encendí la luz interior del camión. Al mirar con más atención, me di cuenta de que eran pequeñas manos, marcadas con lodo, como si alguien las hubiera puesto ahí deliberadamente. Decidí bajar y revisar. Afuera, la lluvia caía como si nunca fuera a detenerse. Caminé alrededor del camión con la linterna, y lo que vi me heló la sangre. El barro estaba lleno de huellas pequeñas, descalzas, rodeando todo el vehículo. Regresé al camión rápidamente y cerré la puerta con fuerza. Arranqué el motor y continué manejando, pero el miedo ya se había instalado en mí. Intenté tranquilizarme, diciéndome que tal vez estaba exagerando, que era solo una coincidencia. Pero mientras más me alejaba del pueblo, más pesado se sentía el ambiente. Fue entonces cuando lo vi. En el retrovisor, una figura pequeña estaba sentada en el asiento trasero. Era un niño, empapado y cubierto de barro, con la cabeza inclinada hacia un lado. Mis manos temblaban en el volante. No podía hablar, no podía moverme. Solo podía mirarlo a través del espejo. El niño levantó lentamente la cabeza y me miró directamente a los ojos. Su rostro estaba pálido, casi blanco, y sus ojos reflejaban una tristeza profunda, como si estuviera buscando algo o a alguien. De repente, alzó una mano y señaló hacia adelante, hacia un puente viejo que apenas era visible bajo la luz de los faros. No sé por qué, pero algo me obligó a seguir su señal. Al llegar al puente, sentí un frío indescriptible, como si el aire se hubiera congelado. Bajé del camión, y al acercarme al borde del puente, vi algo que nunca podré olvidar. Bajo el agua lodosa del río, apenas visible, había un autobús escolar volcado. El agua se arremolinaba alrededor del vehículo, y en ese instante comprendí que lo que había visto no era una coincidencia. Los restos de un accidente olvidado estaban ahí, atrapados en el tiempo, y con ellos, las almas de quienes nunca lograron salir. Regresé al camión con el corazón latiendo a 1000, y al mirar al asiento trasero, el niño ya no estaba. Las huellas de barro, sin embargo, permanecieron, como un recordatorio de lo que había visto. Más tarde, cuando llegué a la ciudad más cercana, conté mi experiencia a otros traileros. Uno de ellos, un hombre mayor con muchas historias bajo la manga, me dijo algo que aún me pone la piel de gallina. Hace años, un autobús escolar se deslizó en ese puente durante una tormenta. Ninguno de los niños sobrevivió. Desde entonces, cuando llueve, dicen que sus espíritus vagan por el camino, buscando que alguien los lleve a casa. Nunca volví a esa ruta, y cada vez que manejo bajo la lluvia, no puedo evitar mirar el retrovisor, temiendo que esas huellas de barro vuelvan a aparecer. Porque hay cosas en la carretera que no podemos entender, y algunas almas nunca encuentran descanso. Alguien me llamó por el radio. Hola, ¿qué tal, amigos?
Mi nombre es Joaquín, y les doy la bienvenida a un nuevo relato oscuro. Llevo muchos años recorriendo las carreteras del país, y créanme, hay cosas que uno encuentra en el camino que no tienen explicación. Hoy quiero compartirles una historia que viví en carne propia, algo que me dejó marcado y que todavía me persigue en mis noches más solitarias. Así que, ponte cómodo, apaga las luces si puedes, y comencemos. Era una noche tranquila, o al menos eso parecía. Estaba manejando por una carretera desierta en medio del desierto, un trayecto que ya había hecho varias veces antes. El cielo estaba despejado, con la luna llena iluminando el asfalto, y apenas había señal en el teléfono. Mi única compañía era el zumbido constante del motor y el ocasional crujir de los neumáticos al pasar sobre el pavimento desgastado. Como siempre, tenía el radio CB encendido, más por costumbre que por necesidad. En esas rutas solitarias, el radio es como una ventana abierta al mundo, aunque a veces solo escuches estática. Esa noche, sin embargo, el radio estaba extrañamente silencioso. Ni siquiera las usuales conversaciones de otros traileros o la interferencia típica. Solo un silencio absoluto. Pasaron un par de horas y el sueño empezaba a pesarme. Decidí encender el volumen del radio un poco más para mantenerme alerta, esperando escuchar alguna voz familiar o al menos algo de ruido que me distrajera. Fue entonces cuando escuché una voz, clara y nítida, como si alguien estuviera justo al otro lado de la línea. Joaquín. El sonido de mi nombre hizo que me quedara congelado. Mi mano tembló sobre el volante mientras miraba el aparato. La voz era masculina, grave y pausada, pero no reconocía quién hablaba. Joaquín, ¿me escuchas?, repitió la voz. Tomé el micrófono con cautela, intentando no dejarme llevar por el pánico. ¿Quién habla?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. Hubo un breve silencio, seguido de un ruido extraño, como si alguien estuviera respirando del otro lado. Después de unos segundos, la voz respondió: no te detengas, pase lo que pase, sigue manejando. El tono con el que lo dijo me heló la sangre. Antes de que pudiera preguntar más, la transmisión se cortó, dejando solo estática. Miré por los espejos retrovisores, intentando buscar algún vehículo detrás de mí, pero no había nada. La carretera estaba completamente desierta. Seguí manejando, pero el miedo comenzó a instalarse en mi pecho. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo sabía mi nombre? Intenté convencerme de que tal vez era una broma de mal gusto, pero algo en mi interior me decía que no era tan simple. Pasaron unos minutos más y volví a escuchar la voz por el radio. Esta vez sonaba más urgente: Joaquín, no mires hacia atrás. Solo sigue adelante. El tono desesperado me puso en alerta. Por instinto, quise girar la cabeza, pero algo me detuvo. Era como si una parte de mí supiera que debía obedecer. Aceleré un poco más, sintiendo como el corazón me latía con fuerza. De repente, el motor comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon y el camión empezó a perder velocidad. Mi mente se llenó de pánico. Era como si algo invisible estuviera saboteando el vehículo. En ese momento, el radio volvió a sonar. No pares, Joaquín. No dejes que te alcancen. Esa última frase fue como una orden directa. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, intentando ignorar los ruidos extraños del motor y el temblor en mis manos. No sabía qué estaba pasando, pero algo me decía que estaba en peligro. Por el rabillo del ojo, noté algo moviéndose en la oscuridad, fuera de la carretera. Eran sombras, pero no parecían humanas. Era como si algo estuviera corriendo junto al camión, siguiéndome a través del desierto. Mi instinto me gritaba que no debía mirar directamente, que no debía detenerme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de una estación de servicio en la distancia. Era como un oasis en medio de la nada. Sin pensarlo, dirigí el camión hacia allí y frené de golpe. Bajé rápidamente, buscando a alguien, cualquier persona, que pudiera darme algo de consuelo o una explicación.
El encargado de la estación, un hombre mayor, salió a recibirme. Le conté lo que había pasado, intentando no sonar como un loco. Cuando mencioné el radio y las voces, su rostro cambió. Parecía que sabía algo, pero dudaba en decírmelo. Usted tuvo suerte, joven, me dijo finalmente, con un tono grave. No todos los que escuchan esas voces sobreviven. Dicen que esas cosas aparecen en esta carretera para llevarse a los que se detienen o miran hacia atrás. No supe qué responder. Solo asentí, agradecido de estar vivo. Revisé el camión y todo parecía en orden, como si nada hubiera pasado. Pero esa noche, mientras intentaba dormir en la cabina, todavía podía escuchar la estática del radio, como si alguien al otro lado estuviera esperando a que contestara. Desde entonces, nunca viajo sin apagar el radio cuando me siento solo en la carretera. Y cada vez que lo enciendo, temo escuchar esa voz llamándome por mi nombre otra vez. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos oscuros de la carretera, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Siempre tengo algo más para contar, pero te advierto, algunas historias son más reales de lo que parecen. Hasta la próxima, y que tengan un buen viaje.